Buenas noches, mis queridos amigos, seguidores, mis fieles, lindos seguidores. Tengan ustedes un saludo especial este viernes 31 de diciembre del 2021, el último viernes del año. Hay muchas cosas que nos puede venir a todos a la cabeza pensando en el último día, el último viernes del año. Yo creo que es muy importante reflexionar sobre nosotros y sobre los demás. Y cuando digo los demás, sobre lo que pasa en el Perú y lo que tenemos ahora nosotros acá, que comienza con cada uno. Entonces yo quisiera invitarlos a reflexionar sobre qué pensamos sobre el futuro, cómo lo vemos. ¿Lo vemos con la capacidad de construirlo, de pensarlo, o nos dejamos llevar y no queremos hacer nada? Para poder responder a una pregunta que tengo acá, ¿cómo construir un proyecto de vida exitoso? He invitado a dos excelentes psicólogos, al doctor David Jáuregui Camasca, que ustedes ya lo conocen, un profesional de primer nivel, y al doctor Leopoldo Carabedo, también un psicoterapeuta, psicoanalista de primer nivel, para que entre los tres podamos conversar sobre algunas preguntas que pueden surgir en el cómo construir un proyecto de vida exitoso. Entonces, mis queridos amigos, permítanme darles unos minutos, un minuto a cada uno para que los salude en este último año, y después nos despediremos también con un saludo. Pero bienvenido, doctor David Jáuregui. Tiene usted las cámaras para que lo puedan ver y escuchar toda esta tremenda legión que ahora se ha ampliado mucho por las circunstancias que ustedes saben, este proceso electoral en el Colegio de Psicólogos. David, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en este día tan especial. Gracias, David. Gracias, Manuel, por esta invitación y también saludar a Leopoldo por esta reunión especial que tú convocas para discutir un tema que me parece interesante, dadas las circunstancias. Estamos viviendo circunstancias muy especiales. Muchas gracias, doctor David. Entonces ahora, doctor Leopoldo Carabedo, tiene usted también las cámaras y que lo escuchen ahí todos sus admiradoras y admiradores. Muchas gracias. David, o digo Leopoldo, la invitación está dada y tú la has aceptado. Muchísimas gracias por tomar este tiempo para estar con nosotros. Muy bien, adelante. Con mucho gusto, Manuel. Al contrario, creo que además con David ya hemos tenido varios programas juntos. Siempre es un gusto conversar con él, contigo. Uno va aprendiendo la historia de muchas cosas, entre ellas de nuestro colegio. Tiene una memoria
maravillosa y nos permite revivir y conocer cosas importantísimas. Y además creo que el poder crear un espacio de conversación, que es lo que tanto necesitamos, ¿no? Y buscar la manera de aprender uno del otro, yo creo que es maravilloso y te agradezco por eso. Muchas gracias, Leopoldo. Muchísimas, estás preciso en esa expresión tuya. Bueno, mis queridos amigos, ya estamos en el tema. Entonces, ¿tenemos que construir un proyecto? Sí, de las diferentes maneras como se hace un proyecto. Se puede escribir, se puede tenerlo mentalmente, se puede conversar con la familia, se puede conversar con amigos, pero habría que darnos ese momento, como dice el doctor Leopoldo, de recapacitar, de pensar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer inmersos en esta crisis que vive el Perú, de varios niveles? ¿Qué vamos a hacer con nuestra propia expectativa? ¿Qué vamos a hacer con la crisis que algunos de ustedes, más que otros, estarán viviendo? ¿Y qué cosa es lo que pueden hacer para salir exitosamente en su vida, con su familia, en las circunstancias en las que se encuentren? Yo tengo algunas preguntas para reflexionar. Y como introducción, a una de las colegas, no, creo que es una señora simpatiquísima, artista, me parece ella, pero con una sensibilidad excelente. Discúlpeme, ella debe estar escuchándome ahora. Me dijo el tema como un comentario cuando se presentó el tema. Me dice, muy bien, pero habría que ver qué éxito y quién vive el éxito de qué manera. Me pareció muy pertinente comenzar definiendo y qué es el éxito para las diferentes personas ahora con las que vivimos nosotros y para nosotros mismos. Y podría ser la primera pregunta para entre los tres comenzar a ver, ¿hay desesperanza en buscar un proyecto de vida que lleve al éxito que cada uno puede tener? ¿Qué es el éxito para cada uno? Ahí tenemos para hablar regular. David, ¿qué piensas tú sobre este inicio de lo que es el éxito? Y después entramos en cosas puntuales, cómo construirlo, por ejemplo. Generalmente el éxito se le asocia con una experiencia feliz, que es el resultado de todo un proceso que nos lleva un poco a tener un resultado con lo cual uno se siente muy bien, ¿verdad? Bien, por lo tanto, en la vida de las personas, a veces suceden cosas, y eso lo sabe muy bien, lo saben ambos, no tanto Leopoldo como tú lo sabes muy bien, porque en el trabajo terapéutico la gente a veces se preocupa mucho por el futuro, ¿no? Y la preocupación es tanto por el futuro, ¿no? Que finalmente invierten mucho esfuerzo y sobre todo un esfuerzo emocional que trae como consecuencia a veces situaciones muy, muy difíciles para la persona. ¿Qué cosa es la ansiedad? Pues la ansiedad no es sino un poco ese miedo a que pueda suceder algo que a veces uno no espera. Y por eso cuando uno habla de la ansiedad, inmediatamente uno se centra en la preocupación de la persona respecto al futuro, de alcanzar algo en el futuro o de no hacerlo, ¿no? Al revés de aquella persona que está centrada en el allá y entonces, ¿no? En el pasado, y más bien centrándose en ese pasado, pues sencillamente su presente no es sino un poco el murmullo de las cosas, ¿no? Que no pudo hacer, ¿no? Y de los cuales a veces se culpa y por lo tanto el resultado de ello es se siente mal y se deprime, ¿no? Ajá. Entonces, les ponía estos dos ejemplos que ustedes lo saben muy bien desde el punto de vista clínico, porque los asuntos relacionados con los aspectos vitales más sustantivos de la experiencia humana, ¿no? Nos plantean un presente que tiene una connotación dialéctica. Como lo decía muy bien
este gran terapeuta que fue Fritz Perls. Perls decía pues que el presente no es sino la síntesis dialéctica, ¿no?, del pasado y al mismo tiempo el proyecto del futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del éxito, de alguna manera, a lo que me estoy refiriendo yo es que lo estoy haciendo ahora. Estoy realizando diversos actos encaminados a alcanzar lo que yo espero como una posibilidad exitosa, ¿no? Y además hay un aspecto que es importantísimo mencionar. Hay un psicólogo español, Rovira, ¿no?, que incluso sale en algunos programas interesantísimos de televisión en cable, y él escribió un libro hace algunos años. El libro se llama La Buena Suerte. Es un libro que, donde estudia a las personas más exitosas. Pues yo recuerdo que escribí un artículo que se publicó en el diario El Comercio algunos años atrás, y yo resumía un poco el libro, que dicho sea de paso, no ha venido acá, pero se puede conseguir vía internet. Él resume una serie de características de ese sujeto exitoso. Pero a mí me preocupó sobre todo dos características importantes. Primero, un exitoso es aquella persona que cuando se presenta una oportunidad, la toma. O sea, su presente básicamente está relacionado con el hecho de, ¿no?, de hacerlo y hacerlo lo mejor porque la consecuencia va a venir mañana. Pero el mañana existe en la medida en que yo lo realice ahora, ¿verdad? Y los exitosos tienen esa característica. Ahora, debo decir, haciendo un pequeño paréntesis, que eso implica también la posibilidad de un fracaso. Pero el fracaso puede convertirse al mismo tiempo en el peldaño del éxito, ¿no?, dependiendo de cómo uno lo vea. Entonces, cierro el paréntesis y decía, la segunda característica importante, que es la que a mí me dejó un poco con ese sabor especial de comentarlo, ¿no? Cuando no existe una oportunidad, el exitoso las crea. Qué bonito, qué bonito, qué bien. Muchas gracias, David, muchísimas gracias. Por ahí me das para entrar en un curso de pensamiento y también de algo parecido por ahí. Leopoldo, tú, en relación al éxito, porque cómo construir un proyecto de vida exitoso, habría que ver, como dice esta señora que me escribió, cómo es el éxito, qué es el éxito y para quién. ¿Qué dices tú, Leopoldo? Esto da para muchas cosas. Suscribo lo que dice David, ¿no? Lo suscribo plenamente. Yo creo es poder conectar con la oportunidad en su momento para el desarrollo de cosas. Pero cuando tú has hecho la pregunta, yo me preguntaba, ¿no? Sin decir que yo me sienta un exitoso, ¿ah? Ojo, pero uno planeó estar donde estamos, o fueron circunstancias, ¿no? Y estamos todo el tiempo, digamos, lo que creo que mucha gente le pasa es, trata de lograr esa idea de felicidad, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer dinero para ser feliz. Y hacen dinero y son infelices. Y no solamente ellos, sino las personas a su alrededor, ¿no? Hay personas que quieren tal cosa y, ¿no? Yo más bien, yo diría, ¿no? Lo que hay que tratar, lo que he tratado de hacer es, he tratado de disfrutar y sí, realmente disfrutar y aprender de cada momento de mi vida, ¿no? Probablemente ustedes no tengan ni idea de cómo fui yo como alumno. Yo fui un pésimo alumno en el colegio, ¿no? Un dolor de cabeza para mis padres, ¿no? Y nunca me imaginé, por ejemplo, enseñar en la universidad. Y acá está uno de los responsables, que es David, que me hizo entrar a la universidad y disfruté porque en la universidad aprendí, ¿no? Y aprendí a aprender. Después
por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando mi padre ya estaba enfermo, estaba en cama, yo llego a visitarlo y me dice una cosa que a mí me sorprendió, ¿no? Me dice, ¿quién diría que iba a tener un hijo psicoanalista, ¿no? Yo menos, yo era el que menos pensaba, ¿no? Que podía llegar a ser psicoanalista, pero aproveché, me fui entusiasmando. Lo que a mí me ha ayudado, por lo menos, es nunca creo que sé las cosas de antemano, siempre trato de aprender, ¿no? Y disfrutar aprendiendo, ¿no? Como un hermano mío me decía, yo he sido jugador de fútbol arquero, ¿no? Entonces, mi hermano mayor me decía, cuando fui psicólogo de la selección, me dice, ¿no pudiste ser arquero de la selección? Pero ahora eres el psicólogo de la selección, ¿no? Son esas cosas que tampoco las había pensado. El futuro es el éxito es, yo diría que no es, el éxito no es porque logré esas cosas. Para mí, lo maravilloso es que disfruté esas cosas, ¿no? Y eh, me ha dado experiencias. Por ejemplo, lo que estuvimos hablando antes nosotros, ¿no? Estas elecciones que hubieron en nuestro colegio profesional. Como le decía a alguien muy cercano, no ganamos, pero he aprendido un montón. Y eso es lo que puedo disfrutar, de haber aprendido, aunque sea de esa circunstancia, ¿no? Y para mí, en ese sentido, muchas personas viven pensando en lograr cosas y no disfrutar las cosas, ¿no? Entonces, la vida cambiaría mucho si es que lográramos disfrutar. Lo demás es, incluso, ¿no? Hay gente, no sé si ustedes pudieron, había un pequeño video de un violinista que no me acuerdo su nombre, que era un famosísimo, o es un famosísimo violinista que cada concierto él cobra pues 200, 300, 500 dólares la entrada a los conciertos, ¿no? En Nueva York. Y estaba tocando en el metro, de incógnito, tocaba maravilloso, pero creo que consiguió 10 dólares a lo sumo de propina. O sea, en ese sentido, ¿qué es el éxito? ¿No? Ahí nadie lo sintonizaba, o sea, porque incluso a veces la resonancia con la gente es absolutamente casual, ¿no? Entonces ahí se abren un montón de posibilidades para pensar y para ver que nosotros no manejamos nuestro futuro es la ilusión, es un deseo, y que las circunstancias pueden cambiar, como bien dice David. A veces la suerte decidimos lo apropiado y a veces, desgraciadamente, ¿quién se iba a imaginar la pandemia hasta el año 2018? Nadie, ¿no? Todo esto nos ha llevado a cambiar muchas cosas, ¿no? Y en realidad el éxito ahora para todos nosotros que estamos vivos, creo yo. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. Bueno, ahora yo va a ver una adquisición mía, ¿no? Cuando los escucho hablar a ustedes y lo que yo había estado pensando, para mí, o lo que pienso es, el éxito está en relación a una percepción de dos lados, tanto cómo percibo yo lo que estoy haciendo, si llego a alguna meta que es satisfactoria a la necesidad que por ahí se me plasmó, pero también a la visión y a la percepción de las otras personas que te retroinforman o te dan información, feedback que se llama, y te dicen, oye, te felicito, qué éxito que has logrado. Y ahora nos ha pasado, ya somos personas mayores, nos ha pasado a Leopoldo y a mí cuando hemos escuchado palabras muy significativas de reconocimiento al puesto y a la vida que hemos vivido, de entrega y de servicio que hemos dado. Entonces, hay esa percepción, siempre va a haber una percepción en relación al éxito. ¿El éxito para quién? Para mí, para los otros. ¿Y cómo lo logro? ¿Me lo construyo o no? Yo estoy mucho dentro de lo que dice Leopoldo. Yo desde muy joven
yo he sido un pésimo alumno también. Después ya me encarrilé muy bien en el colegio militar, en el Leoncio Prado. Fui cadete distinguido en cuarto, en quinto. Te encarrilaron, Manuel. ¿No? Y estuve excelente. Y ya cuando he estado en puestos muy significativos en empresas transnacionales, viajaba por toda América haciendo congresos de un tipo de situación en la que yo era gerente. Y yo no sabía, porque mi padre era así, mi venerable, ahora que lo reconozco, mi venerable, me dijo algunas cosas así, pero yo por amigos de mi padre me enteré que cuando yo viajaba a Panamá, Argentina, México, y regresaba y le traía a mis hijas sus perfumes, ropa y todo, mi padre hablaba con sus amigos en la empresa donde trabajaba, una empresa que tenía 29 cines en todo el Perú distribuidos, mi papá los gerenciaba a todos. Dice que mi padre tenía un orgullo de lo que yo hacía, que yo nunca me lo imaginé, pero que sí. Dice que hablaba y se hinchaba y hablaba de mí, de dónde estaba, de cómo lo escribía, o lo que sabía de mí. Entonces, yo viví el éxito sin ser consciente del éxito, algo de lo que dice Leopoldo, pero sí preocupado por llegar a esa meta, por llegar a donde yo quería. Y yo también conceptúo que hay dos maneras de vivir en estas condiciones de proyectos de vida. Yo diferencio a dos tipos de personas dentro de todas las divisiones que pueden haber. Aquellas personas que satisfacen, que gozan, que disfrutan en obtener la meta de algo, la conclusión, y son exitosos y se sienten lo máximo cuando logran algo, el logro, la meta. Pero hay otras personas que no. Hay otras personas, y eso en la Gestalt se trabaja mucho, que derivan la satisfacción de la vivencia del proceso para llegar a la meta. No les interesa tanto o las disfrutan todo, pero gozan en el proceso, en el hacer, en el cómo. Y son dos tipos de personas que pueden ser exitosas los dos, más o menos. Entonces, yo cuando hacía una de las maestrías en San Marcos, uno de mis profesores nos hizo leer un libro de un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, me acuerdo. Y uno de los capítulos del libro era sobre calidad de vida. Un estudio excelente en todo el mundo sobre lo que es calidad de vida en la India, qué es calidad de vida en África, en América, en Sudamérica. El concepto de calidad de vida cambia tremendamente. En esa época, yo me acuerdo que con David conversaba con Reinaldo, el doctor Reinaldo Alarcón, y de ahí derivaba también esto de la qué es calidad de vida y cómo se siente uno satisfecho de lo que tiene. Entonces, cuando yo pienso construir un proyecto de calidad o un proyecto exitoso, estaba pensando yo en quién quiere lograr algo porque necesita darle felicidad a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a sus hermanos, a los que son significativos. Y a veces no saben cómo hacerlo. Y se empeñan, pero como que dan algunos trompicones, otros no. Otros están como imbuidos de un piloto automático que los lleva hacia adelante. ¿No? Yo soy de los que me fijo la meta y después no sé qué, solito se me organiza todo. Me organizo todo automáticamente, mi inconsciente me va llevando hacia aquello que yo quiero lograr. Entonces, esta manera de ver el éxito de entre los tres, me parece que para los que nos están escuchando va a ser bien interesante. Primero, definir para usted que me está viendo y escuchando, ¿qué sería el éxito? Y ahí se puede demorar unos cuantos días, ¿ah? O un día de repente,
pero defina qué sería exitoso para usted, que va a ser un poco diferente y en la misma familia va a ser diferente para cada uno de los miembros de la familia. Pero se pueden sacar cosas muy interesantes compartiendo sobre esta visión del éxito. Para uno será terminar la carrera de biología, de medicina, derecho. Para otro será tener su propia empresa, tener su fábrica de chocolate, caramelos. Para otro será, no sé, saber tocar un instrumento musical de la mejor manera. Pero fíjense cómo definen ustedes, me pareció excelente la pregunta que me envió esta señora, que la saludo efusivamente, muchas gracias. Qué linda sensibilidad se le ve. Entonces, ya tenemos que el éxito es algo que usted va a vivir y que usted tiene su propia definición y que usted lo va a vivir. Es como yo digo, hay una fenomenología del éxito, hay toda una circunstancia de cómo lo vivo. Y está bien, lo puede cambiar de repente o de repente puede seguir con ese camino. Dentro de esta situación, yo les quería leer algunas preguntas que tengo en un curso de maestría de PNL bien interesante. Aquí, por ejemplo, dice preguntas para orientar la vida, que tendrían que estar dentro de un proyecto exitoso, ¿no? Y la primera que dice es, ¿cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida? Ah, caramba, eso implica varias cosas. ¿Cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida? ¿La tengo o no la tengo? Tendría que ver para poder hacer un programa qué estoy viviendo. Es lo primero que se me ocurre. ¿Cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida? Ahí habría mucho o varias cosas que decirle. Nuevamente le paso la antorcha a David. David, ¿qué dice usted, mi querido doctor, sobre esta pregunta? ¿Cómo se podría responder? Bueno, Leopoldo ha planteado algunas ideas que sería interesante discutirlas, pero antes yo me voy a permitir, siempre para nosotros creo que es importante tener como recurso para poder reforzar lo que uno dice en la investigación que se ha hecho sobre este asunto, ¿no? Ajá, ajá. Hay dos trabajos interesantes que sean, uno, un trabajo mundial, que luego lo replicó Gallup en una encuesta que se hizo a más de, creo que 50.000 o 80.000 personas en el mundo, ¿no? Y se le preguntó qué es lo que le hace feliz a usted. Ajá. Que eso estaba en el trabajo que hizo el doctor también creo, Claro, Reinaldo Alarcón hizo la investigación Reinaldo aquí en Lima, Alarcón, sí me acuerdo, ¿te acuerdas? pues, y él hizo la misma pregunta acá, ¿no? En Lima, ¿no? De ahí salió su famosa prueba de la felicidad. ¿Qué es lo que hace feliz a una persona? Y coincidentemente los dos logran el mismo tipo de respuesta. Lo primero que hace feliz, y eso lo mencionó muy bien Leopoldo, ¿no? O sea, debemos sentirnos felices en primer lugar porque estamos vivos, Mm, ¿verdad? O sea, y eso nos lleva de alguna manera también a otro componente importante de la felicidad, que es la gratitud. Agradecemos porque tenemos el don de la vida, tenemos la opción de poder hacer todo lo que nos proponemos probablemente en el futuro que nos queda, ¿no? Entonces, primero entonces es tener salud. Segundo, es tener una buena familia. ujú, sí, sí me acuerdo. Eh, y tercero, cosa interesante es estar bien con Dios. Mm, Mira toda esa triada interesantísima, ¿no? Y fíjate, muy por debajo están pues de tener trabajo, ganar dinero, etcétera, que son cosas pues no trascendentes, no importantes en este caso en el común de la gente, ¿no? Pero mira tú estos tres elementos importantes, lo que hacen que uno pues sencillamente coseche, ¿no? Ese sentirse bien, ¿no? Y en ese sentido lo que planteaba Leopoldo me parece importante. O sea,
el hecho de tener la posibilidad nosotros de agradecer, cada mañana agradecer cuando uno abre los ojos y ver un nuevo día, ¿no? Agradecer al Altísimo por esa gracia que nos da de vivir un día más. Y lo que hace posible finalmente concretar lo que uno tiene como proyecto, ¿no? Porque todos tenemos proyectos, ¿no? Proyectos que Discúlpame, de dos niveles, discúlpame David, de dos niveles. Proyectos conscientes y proyectos inconscientes, que están claro, determinados por el patrón de vida que te, como una impronta, te pusieron tus padres ahí también. claro, eso es lo que tú decías en su momento, ¿no? Que, y algo también lo mencionó Leopoldo, ¿no? O sea, es cuando tú sencillamente te planteas una meta vital y sencillamente tú lo dejas. Es como lo que tú decías muy bien, ¿no? El inconsciente de alguna manera se va a encargar de, de encaminarte a poder lograr ese objetivo. Ahora bien, sin embargo, en contrario sensu, ¿no? Incluso el mismo Freud y Leopoldo no me dejará mentir, también escribió un artículo bellísimo que se llama Los que fracasan cuando triunfan. Que, Mm, que todo, que todo lo contrario, es la infelicidad cuando supuestamente uno logra, ¿no?, lo mejor para sentirse bien. Y eso forma parte finalmente de toda una trayectoria que no siempre pues es genuina, ¿no? Que forma parte de todos esos intríngulis que no son resueltos y que determinan luego circunstancias de fracaso. No obstante, logró dinero, logró fama, etcétera, ajá. etcétera. Bien. Eh, pero yo quería, teniendo en cuenta eh, estos dos trabajos, referir un tercer elemento que me parece importante y que también ustedes lo han tocado y lo ha subrayado muy bien Leopoldo, ¿no? O sea, es el término de felicidad. Y cuando hablamos del término de felicidad, estamos hablando ya de dos momentos importantes en la historia de este término que, como ustedes saben, lo trabajó de manera muy seguida desde la década de los años 80 aproximadamente, fines de los 80, y que culminó con esta proyección importante que hizo Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi en el año 2000, cuando crea esta Ajá, nueva orientación psicológica que fue la psicología positiva. ajá, ajá. Y él plantea una idea acerca de la felicidad. Pero luego, años después, en el año 2004, él replantea su idea. Es decir, la felicidad no es una cuestión etérea, ¿no?, sino hay elementos muy concretos que nos hacen ver cuándo uno es feliz y finalmente cuándo uno puede lograr ese éxito. Y él plantea que ese logro tiene que ver con 5 aspectos importantes en la vida, lo que él denomina el famoso PERMA. PERMA es un acróstico de los 5 aspectos que son las positive emotions, la primera, o las emociones positivas, el engagement, que es el compromiso, las relaciones positivas, relationships, y el meaning, que es el sentido que uno le da a las cosas, y finalmente el accomplishment o el logro que uno tiene. Entonces, Mm, si resumimos, cuando uno es feliz, cuando uno es, además, el éxito casi viene agarrado de aquello, ¿no? Cuando tú sencillamente tienes la posibilidad de expresarte plenamente. Y cuando digo plenamente no significa que tengo que expresar solamente lo bonito, sino también lo otro, ¿no? Eh, Cuando asumo yo el compromiso frente a las cosas, frente a lo que hago, y lo hago con plenitud, ¿no? O sea, como se suele decir, pues con los 7 sentidos, ¿no? Y lo hago porque me siento bien haciéndolo. Y ese estudio maravilloso que alguna vez tú lo subrayaste, que era el de Mihaly Csikszentmihalyi, cuando habla acerca del fluir, ajá, el flow, claro. esa famosa experiencia autotélica, ¿verdad? Y para distinguirla, nada más pongo un detalle que seguramente les ha pasado a ustedes, ¿no? Es cuando tú te pones a leer un libro y sencillamente, cuando te das cuenta, ya despuntó la mañana, ¿no? Y tú ni Sí, siquiera lo sentiste, ¿no? mm, Que es esa pérdida del sentido del tiempo.
¿Por qué? Porque estás en un proceso de disfrute. Y tan Ujú. disfrute que tu organismo, de alguna manera, es como que si se pone de la mano contigo y luego al siguiente día, luego de haber estado leyendo toda la noche, no te da sueño, sencillamente te vas a trabajar como si Porque hubiera... has producido una gran cantidad de dopamina y de beta endorfina en el cerebro. Así es, Eso. endorfina sobre todo, y eso es una consecuencia de lo que sucede en esa experiencia. Ujú. Y obviamente cuando uno también tiene pues relaciones positivas con yo les envié a ustedes un artículo que he publicado sobre un gran amigo nuestro que fue el segundo decano del Colegio de Psicólogos, que fue Víctor Amorós. Era un amigo Ajá. una persona que yo le he tenido un tremendo aprecio. Trabajamos juntos en el consultorio, ¿no? En Psique, recuerdo mucho, por años, ¿no? Y yo hacía un recuento acerca de sus características porque no sé si ustedes revisaron el artículo, creo Leopoldo lo revisó y también lo Sí. menciono a Leopoldo, porque no es una cosa fortuita el hecho de que, por ejemplo, Leopoldo haya incorporado. Yo lo único que hice fue, lo invité nada más, ¿no? Y todo el resto lo hizo él, pero tiene una capacidad extraordinaria de trabajo. Trabajamos, recibimos un entrenamiento juntos, recuerdo, en el Obrero, en los albores del trabajo terapéutico, cuando empezamos a trabajar en psicodrama, y lo que me pareció excelente que él continuara por esa beta que pocos psicólogos han seguido, ¿no? Entre ellos yo no seguí, pero obviamente el entrenamiento me sirvió de muchísimo en el trabajo profesional, sin duda alguna. Por lo tanto, es el compromiso que uno asume con uno, Mm. y en el caso de nuestra profesión, que asume también con otras personas, y que dicho sea paso, eso lo llena a uno. Y entonces cuando uno habla de éxito, uno habla de ese disfrute personal que uno tiene cuando uno ve la tarea cumplida reflejada en el bienestar de un otro. Ese es el asunto. Ahí me quiero quedar. Eso es casualmente lo que yo estaba pidiendo, pero no me respondiste la pregunta que creo que la dejarás para después. ¿Cómo puedo tomar o dónde estoy y qué tendría que hacer para tomar el control inmediato de mi vida? Pero no sé si quieres seguir esa ruta que has trazado, mi querido David, ¿No? o Creo que el cuarto elemento que contempla el PERMA, que es el meaning, es el sentido que uno le da, el sentido, sentido que meaning. uno le da a la vida, ¿no? O Claro. sea, no se trata como lo decía Leopoldo, de alcanzar cosas sencillamente por alcanzar, pues, ¿no? Yo recuerdo una encuesta que hice a los estudiantes hace algunos años de psicología, ¿no? Y algunos ponían, pues, querían seguir psicología porque querían tener plata, y decía, no lo van a lograr, ¿no? Uno pensaba con la idea, ¿no? De, de, de lograr, de ser exitosos en la medida en que lograr a través de su trabajo tener plata, ¿no? O sea, y eso lo dice muy bien también Cicemidaño. Decía, pues, si tú haces algo que realmente con lo cual tú gozas, ¿no? Tú jamás vas a trabajar. El trabajo te va a llamar a ti, que es otra cosa. Y por lo tanto, si tú Exacto, tienes, exacto. si tú haces bien una cosa, eh, eh, yo nunca he visto que Leopoldo sacaba un aviso en el periódico ofreciendo sus servicios profesionales, ¿no? Jamás. No sé si me equivoco, Leopoldo, no sé, pero yo Tienes toda la jamás, razón. yo jamás he sacado un aviso en el periódico ofertando mi trabajo profesional. Son las personas que yo atendí las que finalmente te derivan a uno y a otro y a otro y a otro, ¿no? Entonces yo pregunto hasta ahora, ¿no? Hace cuestión de 3 días, ¿no? Me llama una persona que yo atendí hace 30 años, Mm, ¿no? Y eso me es dice, lindo. podemos conversar. Y yo, por supuesto, le digo, me va a dar mucho gusto, han pasado 30 años, pues, y uno quiere ver también el resultado del trabajo que uno hizo en ese entonces, aunque a veces yo a veces llamo a la gente con las cuales trabajé, ¿no? Entonces es el sentido que uno le da a las cosas que uno hace, ¿no?
Y creo que ese aspecto a veces se soslaya en la experiencia humana, porque las personas están más preocupadas en los asuntos no banales que en los asuntos que le dan realmente el sentido a las cosas de la vida. Ya, Y eso, a ver, dejamos ahí, discúlpame, David. Sí, y eso tiene que ver al final, con este punto final, que es el logro, para vale que decir, Leopoldo nos pueda decir algo. No he podido evitar traer una serie de cosas mías, ¿no? Claro, yo también, ahí estaba, No, se me picaba la lengua. por ejemplo, eh, yo, eh, con el tiempo, ¿no? Cuando fui disfrutando, o sea, porque no disfruté el primer día de clases, porque el primer día que fui a dar clases me moría de angustia, ¿no? Lo que pasa Claro. es que como futbolista y como deportista, como les decía, estoy acostumbrado a jugar en cancha de visitante y local, entonces he tenido que enfrentar muchas situaciones, ¿no? Entonces, cuando he ido disfrutando de la enseñanza, me permitía decirles a los alumnos, yo soy un ejemplo de que siempre hay esperanzas, porque era tan terrible como alumno que si cualquiera tuviese una cámara y viera pues cómo era yo, no daba ni medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo disfruto de eso, disfruto porque me he superado a mí mismo, ¿no? Entonces, Ajá. a mí me ha ayudado muchísimo mi propia experiencia en el diagnóstico. Por ejemplo, cuando viene alguien y doctor, que no me concentro, tal, le digo, tú eres el que lees la página hasta la mitad y te has olvidado lo que pasaba al principio. Porque eso me pasaba a mí. Yo he descubierto que yo tengo un déficit atencional. Entonces, claro, no me quedo contento con eso y, por ejemplo, en la universidad me pasaba, no todos los alumnos me pedían libros a mí, mi padre tenía una biblioteca espectacular y yo no leía, ¿no? Entonces, hasta que un día me dije, pucha, qué idiota que soy, yo tengo los libros y no los aprovecho, y ellos que no los tienen me los están pidiendo, entonces ahí cambió mi vida, ¿no? En el sentido de poder leer, esforzarme por leer, estudiar. En mi casa mis hijos se mueren de risa porque todos mis libros están subrayados, escritos, porque yo tengo que subrayar y después escribir para retener, ¿no? Entonces yo me demoro más que la mayoría, ¿no? Yo Y veo... yo soy igual, igual soy yo, parecidísimo. Yo también eh, debo haber tenido eso. por eso yo siempre apuesto por los chicos que veía en la universidad, tenían sus dificultades y hacían esfuerzos, con eso me sentía yo muy identificado y los ayudaba, ¿no? Porque yo recuerdo mucho un libro de un polaco que se llama El hombre sin alternativa, ¿no? En esos sistemas sociales y políticos donde no tienes posibilidad de optar por cosas. Ajá. Entonces, a veces pasa con las personas con sus propias dificultades, que no pueden optar y el sistema, cualquiera en el que ingresan, no sintoniza con ellos, ¿no? Por eso soy un defensor de la flexibilidad en los sistemas, ¿no? Para que los sistemas también puedan permitir que las personas encuentren sus habilidades y sus capacidades, ¿no? Y Exacto. puedan desarrollar, que le den la oportunidad de pensarlas, ¿no? A veces se cierran las cosas y en ese sentido, eh, cuando leí mi primer libro, para mí fue, pues, olvídate, extraordinario, ¿no? Había podido comenzar y terminar un libro, ¿no? Y bueno, de ahí comenzó otra vocación en mi vida. Por eso yo suelo reconocer a los que leen desde muy chicos porque tienen pues una manera, una riqueza interior mucho mayor, ¿no? Y yo lo que trato de hacer, y en eso, yo no he podido controlar esas cosas, yo no he podido controlar que yo tuviese un déficit atencional, por ejemplo, ¿no? Pero mi entorno me hizo ver que eso era algo que tenía que desarrollar, cambiar, elaborar y bueno, entonces no leo más que nadie, no leo más rápido que nadie, leo, simplemente disfruto con eso, ¿no? A eso me Excelente. refiero que uno no tiene que estar luchando contra los demás, sino desarrollándose uno, ¿no? Muy bien. Entonces, mis queridos amigos, hasta ahora están viendo ustedes que estamos dándole vueltas y conversando experiencias personales sobre el éxito
Hay una conceptualización que plasma el doctor David Jauregui, que me hizo pensar varias cosas mientras hablaba él sobre esta mención a Mihaly Csikszentmihalyi, creador de la teoría del flujo, un estado especial de la mente que lo transporta a uno y que lo hace sacar al máximo la creatividad, la espontaneidad y el desarrollo de aquello que está haciendo. Pero en lo que escuchaba yo a David y en esta concepción de éxito y en esta concepción de logro, yo me iba pensando que muchas de las personas no tienen este desarrollo intelectual, no tienen este desarrollo porque no lo practican, no tienen este marco teórico tan grande que podemos jugar y darle a nosotros cuantas ideas, pero que tienen que vivir su éxito. Y para muchos estratos económicos, el éxito será poder comprarse una cocina eléctrica o una cocina a gas, o tener una cantidad de dinero, claro, y ganar dinero para poder comprar los alimentos que necesita su familia. Y ellos verán que tienen éxito en poder comprarse algunos un automóvil o algunas otras cosas, no solamente por el estatus que le puede dar, que también está válido, sino porque le sirve para su trabajo, para hacer taxi, para hacer deliveries y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que pensar en el éxito de las personas como el instrumento que guía para que todos ustedes, todos los que me ven, puedan conseguir aquello que desean. Y eso puede cambiar inmensamente. Puede ser muy elaborado intelectualmente, puede un darse cuenta, un abrirse, una epifanía tremenda, una experiencia mística, ¿no? O puede ser algo tan sencillo como poder hacer lo que estaba diciendo, cosas bien concretas. Entonces, en esta situación, cuando tienen, y estamos llegando a fin de año, yo quería ver, ¿y cómo construye usted? ¿Hay algo que lo puede ayudar a construir? Ya han visto cómo ha llegado, por ejemplo, Leopoldo, el doctor Leopoldo, a hacer lo que hace ahora y disfrutar de su éxito. El doctor David Jauregui, ¿cómo hace lo que hace? El doctor Perico Los Palotes, cualquier otro que se sienta medianamente bien o muy bien. Y los amigos de ustedes, los que nos están viendo, cómo se han organizado económica y socialmente, porque vivimos en un país donde no hay un gran desarrollo económico para la gran masa. Hay una gran cantidad de colegas mismos que no están bien. Y quizás porque no pudieron organizarse de una manera que los lleve a disfrutar ahora de aquello que necesitan. A eso quería yo dirigirme y aprovechar el fin de año para decirles, hay maneras de que usted construya un plan de vida que lo lleve a salir de ahí donde está. Si donde está, usted no se siente satisfecho. Y cada uno lo puede describir ese grado de insatisfacción a como esté. Con más amigos, menos amigos, más control sobre la familia, menos control, sentirse menos controlado. Pero, ¿éxito en qué? En logros espirituales de repente. Poder ganar más compasión, ser más compasivo, ser más participativo en programas sociales. Otros ni siquiera piensan en eso, pero sí tiene que haber un despertar. Yo creo que sí tiene que haber un comenzar a pensar. No todos tienen eso. Habrán personas que son recontramaterialistas dentro de la misma clase psicológica. Y habrán otros que son más espirituales, más religiosos, otros no, habrán ateos, de todos tenemos. Pero todos tienen necesidades y quieren lograr satisfacción en su vida. No creo, a menos que tengan una gran depresión,
que nadie quiera perder en la vida y destruirse. Todos quieren salir exitosamente en su vida. Entonces, yo tengo por eso algunas preguntas, unas guías para ver y cómo construyo. Entonces, en esto de programación neurolingüística que lo impele a uno, lo lleva a conseguir, lo primero es, ¿qué puedo hacer ahora en lo que estoy viviendo para tener más control de mi vida? Así como la estoy viviendo. ¿Qué puedo hacer para tener más control en lo que estoy haciendo? Eso implicaría responder, ¿tengo control en mi vida? ¿Soy gobernado? ¿Soy dirigido? ¿Soy censurado? ¿Soy limitado? ¿Y cómo puedo tener más control sobre mi vida? A esa pregunta yo quería que satisfagan ustedes esa necesidad. Y de ahí comenzar a partir, bueno, en esto que tengo yo, ¿cómo me enrumbo? Pero lo primero, ¿qué tendría que hacer para tener más control de mi vida? ¿Y qué es ese control? David, ahora sí creo ya podemos entrar en esa pregunta. ¿Qué dices tú? Bien, a ver, tú pusiste un término, la meta en la vida. ¿Cuál es la meta que uno tiene? Y hoy sabemos que las neurociencias nos dicen bastante acerca de ello, ¿no? Quien tiene una meta tiene ganada gran parte de los aspectos que he mencionado anteriormente, respecto al PERPA. Y eso significa toda una experiencia, sobre todo que se cosecha en los primeros años de la vida de uno. La pregunta es, y quiero partir de un ejemplo que yo he empezado a realizar lo observé en mis alumnos en la universidad. Y entonces en uno de los cursos que yo dicto, se me ocurrió, basado en la observación, se me ocurrió decirles que me contaran cuáles eran sus talentos. Y cuando yo les pedí este dato a cada uno de ellos, se sintieron sorprendidos, porque decían, pues yo, talentos, y el cuestionamiento fue tal que finalmente algunos me decían, yo no tengo talento de nada, ¿no? Entonces me hacía recordar un poco lo que decía Leopoldo, ¿no? Ahora, la pregunta que surge de esto es, ¿y cómo se forman en todo caso cómo nace el talento de uno? Cuando uno revisa la literatura, uno se encuentra con datos interesantísimos, que dicho sea de paso, nada es nuevo en la Tierra, ¿no? Hay gente que ha trabajado esto desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, lo que hay son conceptualizaciones sobre aquello que ya otros han trabajado de mucho tiempo, ¿no? Y que nos permiten, en todo caso, tener una idea mucho más precisa acerca del tema. Cuando tú colocas a un niño en un ámbito en el cual tanto papá como mamá le dicen, ¿no? ¿Y tú qué piensas hacer mañana? Cuando tú seas grande, ¿no? La famosa pregunta que solemos hacer los padres cuando le dicen, ¿y tú cuando seas grande qué cosa vas a hacer? ¿Verdad? Y obviamente el niño dice, bueno, yo quiero ser tal cosa u otra, ¿no? Y eso pues es un padre que recibe, en este caso, una nota del niño cuando le dicen, bueno, yo quiero ser médico. Que el padre lo aplaude, ¿no? Porque finalmente ya sus ojos ven ahí el símbolo del dólar, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Y eso me hace recordar mucho a un caso que yo vi hace algunos años, cuando un padre le pregunta a un niño, un padre de un nivel socioeconómico alto, le pregunta a su hijo, ¿no? Y le dice, Juancito, le dice, cuando tú seas grande, ¿qué cosa vas a hacer? Y entonces su hijo le responde, basurero. Y obviamente el padre se sorprende y entonces le pide a la madre que busque, pues que lo lleve al psiquiatra o al psicólogo. Y esa fue la circunstancia por la que sencillamente el niño viene donde uno. ¿Y cuál era la trama, finalmente, para ser breve, ¿no? La trama es que
El niño literalmente era cuidado por dos personas, dos nodrizas, ¿no? La madre ausente, padre ausente, y vivía en un lugar residencial en San Isidro, y había antes personas que se encargaban de limpiar la calle, y había un señor que limpiaba pues la calle y con el cual establece una relación el niño bajo el cuidado y la observación de las nodrizas, ¿no? Y ese niño le empieza a contar historias, perdón, ese señor le empieza a contar historias al niño, y el niño se queda pues embobado con las historias que le cuenta este hombre, y obviamente pues ahí tienen ustedes una suerte del padre sustituto de este niño, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo le gustaría ser como ese señor que cuenta historias extraordinarias de su pueblito en la sierra, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que, obviamente, cuando el padre se entera de este asunto, pues estaba totalmente desconectado en la relación con su hijo, y yo lo que le dije es, usted debiera integrar a esa persona, ¿no? Esa persona le da lo que usted no le da, que es darle tiempo y calidad de tiempo a su hijo. No significa que usted se quede con él todo el día, ¿no? El chico le está pidiendo por lo menos un tiempo para él, ¿no? Y usted no se lo da. Y entonces ahí empezó todo un proceso. Y esto viene un poco a colación en relación a lo que les mencionaba con respecto a los talentos, ¿no? Ya, pero discúlpame, David, pero por ese lado quisiera retornar nuevamente a lo inicial que planteé. ¿Qué podrías decir cuando hay una pregunta, ¿cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida? Eso que me dices tú es importantísimo, sí, Sí, pero, pero eso tiene una relación directa con él. pero responder a las personas que nos están viendo, Claro. que pueden haber muchos psicólogos, muchos alumnos, ¿cómo puedo hacer para tomar inmediatamente el control de mi vida? ¿Qué implicaría esa pregunta? ¿Y qué respuestas se le podría dar? Cuando yo te estoy mencionando esta experiencia en este caso respecto a estos alumnos que uno le pregunta cuáles son tus talentos y sencillamente no saben, y no saben sencillamente porque el contexto le ha negado esa posibilidad. Ah, sí, claro. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, y eso nos lleva al siguiente problema, ¿no? La pregunta es, si en casa eso no es trabajado, la pregunta es, ¿el colegio lo puede hacer? Y aquí vemos un gran dilema, ¿no? En donde en el colegio sencillamente no se atizan lo que hoy día conocemos como habilidades blandas, que son un poco lo que muy bien subrayaba Leopoldo, ¿no? O sea, el hecho de ser tú como tú eres y expresarte con la calidez o no de lo que tú piensas y sientes, ¿no? Y esas condiciones no se dan, porque básicamente a lo que se atiza en el ámbito educativo son hacia las habilidades duras. Tú tienes que aprender matemáticas, tienes que aprender historia, tienes que aprender geografía y Ya, tienes que y con aprobar los cursos. disculpa, y con todos esos defectos o con todas esas condiciones, si yo me pongo a ver, según lo que tú me dices, a un niño, a una niña, a un joven, un adolescente, a un profesional de los que nos pueden ver y por ahí pasarlo de 20 años, de 18, de 25 años, ¿no? Que puede tener una mayor visión, ha sido condicionado para una ceguera de un percibirse a sí mismo con capacidades o todas esas cosas, y ahora le estamos diciendo, puedes tú construir un proyecto de vida con todo lo que eres, con lo que no Claro, tienes también, con todo lo siempre. que no tienes y lo que tienes. Entonces partiría según la pregunta, para mí, mira, según la pregunta partiría desde cómo percibo mi vida actualmente. ¿Tengo control sobre mi vida o soy gobernado, influido, ¿no? Limitado por las condiciones de vida? Entonces, si quiero construir un modelo de vida exitoso, lo primero que tendría que ver es cómo puedo tomar inmediatamente el control de mi vida. ¿Lo tengo ya o no lo tengo? Y entonces ahí, ¿cómo haría? ¿Qué necesitaría? Y disculpa que lo deje ahí, mi querido, para escucharlo a ver a Leopoldo también, porque si no, nos vamos a comer todo el tiempo nosotros dos. ¿Qué dice Leopoldo tú sobre la pregunta nuevamente que hice? Mira, algo dijo David del contexto y las circunstancias, ¿no? Exacto.
Yo pienso, digamos, uno puede tomar conciencia de algo, ¿no? Yo puedo tomar conciencia de mis debilidades, vulnerabilidades, Ujú. y tratar de mejorarlas, de desarrollarlas, ¿no? Pero si no encuentro eco en el entorno, esas habilidades o esas debilidades no se van a desarrollar. Es decir, lo que se necesita en ese sentido, yo soy un convencido, ¿no? Que el control de nuestra vida es una ilusión que nos hacemos los humanos. Uno no sabe lo que va a pasar en una hora, no sabe lo que va a pasar al día siguiente. Lo que uno puede hacer es prepararse. Te escuchaba, Manuel, te venía el Mm, ejemplo cuando uno se va de viaje, está en su carro, ¿no? mm. Tienes que ponerle gasolina, las llantas Ajá. buenas, es decir, porque tú puedes querer llegar a lo más lejos posible, pero si no les das eh, las cosas que necesitas, ¿no? Los condimentos que necesita el carro para llegar a su meta, no lo va a poder hacer. Y aún Excelente. llenando, perdón, llenando todos los ingredientes, lo que puede ocurrir es que estás caminando por un sitio, hay un derrumbe, hay unos clavos que han puesto otros no, es decir, que esas cosas pasan. Lo que podemos hacer es prepararnos para responder a cada circunstancia de la vida, ¿no? Mm, Y en la vida social, en la vida de desarrollo, lo que es central es necesitamos a los otros. Nosotros, la respuesta de los otros es muy importante. No es que te tengan que alabar, sino ujú. que sientas sintonía, resonancia, ¿no? Como pasa desde los niños. Los niños cuando no sienten resonancia con sus padres, con su madre inicialmente, no va a poder crecer. Los chicos en el colegio, si no sienten resonancia con sus profesores, no se desarrollan, ¿no? Y así, en cada etapa de la vida, si no tenemos resonancia entre nosotros, no solamente nosotros no vamos a avanzar, sino no van a avanzar los otros, ¿no? Por eso es importante que sepamos que no somos dependientes, sino interdependientes. Claro, claro. Necesitamos el intercambio con los demás y crear las mejores condiciones para el desarrollo, ¿no? De nuestras potencialidades, pero de las potencialidades de los otros, sobre todo. Excelente, gracias. Y esa metáfora del auto, y si tú te vas de vacaciones, me parece excelente. Si tú te quieres ir a Huacho, a Ica, donde sea, tu auto lo tienes más o menos que preparar. Tienes que tener el nivel de aceite, las ruedas, las llantas tienen que tener 22 libras de presión o 24, no sé cuánto es, no me acuerdo ya. ¿No? Tienes que tener una rueda de repuesto, tienes que tener gasolina. En la vida es igual. ¿Y por qué lo tomo así? Porque me encantó tu metáfora, porque para las personas que nos están viendo y que quieren tener un programa exitoso, tendría que ser qué tanto control tienen sobre su vida actualmente en el sentido, son controlados por el tipo de trabajo que tienen que aceptar y que no les agrada, que no les gusta, pero que tienen que hacerlo porque viven de su trabajo. ¿Qué tanto pueden o no tener el control de su vida si están casados, hombres o mujeres, con la persona tóxica que no les hace nada de bien y les impide desarrollarse? Entonces, ¿cómo puedo tomar el control de mi vida si tengo unas limitaciones por cargas del abuelo, de los padres de ella o de él, que nos merman el ingreso económico tremendamente y no me dejan avanzar en la vida? ¿Cómo puedo construir un programa exitoso si no tengo más formación que mi grado académico y ahí me quedé y veo que no puedo competir con la tremenda competencia de otros colegas?
Entonces, la pregunta para mí va sobre eso. ¿Qué control tengo sobre mi vida? Quiero irme de viaje, pero no voy a poder ir porque ya tengo cargas o no he llegado a tener suficiente para costearme un viaje, para tener una formación profesional de calidad, porque no puedo pagar esto. Ahí me refiero. ¿Qué puedo hacer para tener más control inmediatamente sobre mi vida y hacer una escala de prioridades para poder decir, si yo quiero esto, primero tendría que lograr hablar inglés si quiero irme a estudiar a Estados Unidos, o tendría primero que tener un capital para poder irme y quedarme unos 4 o 6 meses en alguna pasantía o en algo, o acá mismo en el Perú. Entonces, ¿cómo puedo tener más control sobre mí mismo? Inmediatamente ser consciente de esa condición que te impide que tengas más control, porque te vas a matar, hombre o mujer, viviendo en condiciones plenamente insatisfactorias, que Eysenck en Londres lo dijo con Groza Maticek de Yugoslavia, excelente. El peor condicionante para un cáncer o un ataque al corazón es tener un contexto de vida en el que se encuentra la persona completamente insatisfactorio, pero está obligado a vivirla, y que se deprime o le da rabia contenida. Y ahí están los dos extremos para un cáncer o para un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Yo iba a esa condición. ¿Qué tendría que plantearse para tener más control? Para poder construir su proyecto de vida y ser mejor de donde está. Porque ahí donde está, habrá muchos que no quieren. Hay otros que sí, no lo necesitan. Yo iba a esas cosas, Leopoldo y David. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? A ver, David. A ver, hay principios bioéticos que ustedes conocen muy bien, y solamente voy a citar uno nada más, que es el principio de justicia, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando. Y me voy a limitar al asunto más puntual, en el ámbito familiar. La pregunta es, ¿qué tan justos son los padres con respecto al futuro de sus hijos? ¡Qué buena! Y nos encontramos con una realidad realmente, nosotros que trabajamos permanentemente un poco con la experiencia de vida de otras personas, tenemos la experiencia diaria que nos cuentan, ¿no? De todas las temáticas muy difíciles por las que han pasado personas, ¿no? Y en donde este concepto importante, este precepto ético, bioético de la justicia, sencillamente no lo es. Y menciono esto porque en la justicia, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando uno realiza un acto bueno? Esto lo hemos conversado en otra oportunidad ya. ¿Qué pasa cuando una persona comete un acto bueno? Debe ser gratificada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una persona comete un acto que no es, que es el contrario? Obviamente es el castigo. Esto es un aspecto que me parece importante remarcar, porque si uno le hace la pregunta a un entrevistado y le dice, ¿qué tanto fue premiado usted? Y uno se encuentra con sorpresas tremendas, porque sencillamente nuestra cultura no premia. Y si nuestra cultura no premia, ¿cómo le puedes pedir tu éxito a esa persona? A eso voy, discúlpeme que te interrumpa, porque yo, qué bonito lo que me dices, excelente, David, porque yo a muchos pacientes me he encontrado diciéndole, porque yo voy por soluciones, esa terapia centrada en soluciones de, ¿cómo se llama? Steve the Chaser, ¿ya? Por ese lado, ¿no? Pero yo me encuentro diciéndole a muchos de mis pacientes, ese fue el padre que te tocó, o esa fue la madre que te tocó. Pero, ¿y qué vas a hacer con eso? Yo no me voy a poner a llorar contigo por esas circunstancias, y actualmente tengo pacientes destrozados así. Entonces, tenemos que construir una nueva verdad.
Eso es lo que en terapia familiar sistémica narrativa habla Juan Luis Linares en España sobre cambiarle la narrativa al paciente del enunciado de su problema. Entonces, en base a eso, a darle lo que tú hablas mucho también, David, la resiliencia, a pesar de esos padres, a pesar de esas condiciones, ¿cómo te ayuda a que construyas? Mira, hay un libro excelente, uno de los tantos libros de Milton Erickson en hipnosis, que se llama El hombre de agosto, o algo así, donde él, en un estado de trance, le crea otro trance para darle algo sustitutivo a un padre completamente malo. Yo lo acabo de hacer con una paciente hará 2 meses, una paciente con un trastorno severo, y le creé. Yo mismo me puse dentro de su trance, de su sueño, para ayudarla a transitar por una situación donde estaba sumamente desesperada, sola se veía. Una niña, se veía como niña sola, desamparada. Cuando salió del trance, me contó una historia diferente a la que había vivido. Y comenzó a construir, y cuando entró la madre, la vio con un aspecto y un rostro diferente. Lo que tú dices, David, sí es importantísimo. La crianza es algo importantísimo. Pero ¿qué hacemos con esos pacientes? Hasta ustedes, y tú también tienes la experiencia seguro como profesor, maestro universitario de tantos años, igual que Leopoldo, de ver a colegas que han tenido una pésima formación social desde el hogar, pero han salido a trompicones como sea y han logrado una carrera. Y no solamente en psicología, en medicina, en abogacía y en todo. Pero ¿y qué hacemos con estas personas? Y ahí viene esa simiente para ayudarlos a crear un programa exitoso, aún, y eso es pues la resiliencia, aún con todas las mermas que pueden haber tenido en su formación. Yo voy por ese lado. ¿No? A ver, ahora sí, Leopoldo, porque si no, allá con David acá nos agarramos fuerte. Me estabas haciendo acordar una entrevista que le hizo hace muchos años, todavía la revista Oiga, Francisco Tumi al padre Vicente Santuc. Ah, Y el padre Santuc decía que no existe posibilidad de sociedad tecnológica si es que no está acompañada de un espacio para el ocio. Es decir, ah, el ocio en el sentido de no estar produciendo cosas materiales, sino estar dando un espacio para el desarrollo de uno mismo, para el desarrollo de sus ideas, de sus relaciones, de sus vínculos, ¿no? Y creo, siguiendo un poco algo que dijo David, a los hijos no hay que darle las soluciones, ajá, hay que darle las herramientas, ¿no? Y como yo pensaba, les decía a los alumnos de la universidad es como el espacio de prueba de la vida profesional, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando presentas una exposición como alumno, ¿no? Después en tu trabajo vas a tener que presentar exposiciones, si te aprueban o desaprueban, es lo que lo van a hacer de otro modo en el trabajo. Después te sacan si es que no, o no te permiten el ascenso, en fin. Eh, por eso digo que uno no puede controlar la vida, el éxito, si uno lo que puede hacer es alimentar sus claro. potenciales y sus capacidades, ¿no? Esto que decía David hace un rato me parece dramático, ¿no? Que alguien diga que no tiene ningún talento, ¿no? Y sí, ¿verdad? Sí es cierto. Sí, sí, yo Cuando también he hecho eso. todos sabemos que todos tenemos algún tipo de talento, ¿no? Eh, y, eh, pero si el entorno no nos ayuda a descubrir, a desarrollar, a pensar, no lo vamos a poder descubrir nosotros tampoco solos, ¿no? Por eso Mm, necesitamos de otros que nos ayuden. El reconocimiento, yo creo que se confunde adulación con reconocimiento, ¿no? El sí. reconocimiento, ustedes
Por favor, corríjame si no es así, pero muchas veces nosotros lo sentimos en las personas que ayudamos, ¿no? Que ni siquiera nos agradecen muchas veces, Sí, pues. pero nos da la satisfacción de saber que les va yendo mejor. Y no nos agradece no porque sea malagradecido, sino a veces por otras circunstancias de la vida, ¿no? Winnicott decía que lo mejor que podía pasar es que el paciente se olvide de nosotros cuando termina su proceso, ¿no? Que Sí. siga su vida, ¿no? Mm, Y no tenemos que esperar que los demás no. Hay gente, a mí me llama la atención, y lo veo en tanta gente, ¿no? El esfuerzo porque los demás hagan una especie de público reconocimiento de sus capacidades, sus cosas, ¿no? Y el reconocimiento se hace simplemente el gesto, la sintonía con alguien, eso yo creo que es el mm, reconocimiento, Ujú, el, ¿no? El saber y el que uno sobre todo sepa disfrutar de lo que está haciendo, ¿no? Eso es mm, lo que podemos controlar en la vida. Lo que no mm. podemos son las circunstancias, a veces los tiempos, los momentos, en fin, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo no hablaba tanto de control, sino de ayuda a lo que ustedes están diciendo. Yo me estoy dando cuenta de algo. No es control, es una ayuda, pero es como el hálito de vida que te lleva ahí en la Capilla Sistina, te da el Creador y está alargando la mano y el Creador le está apenas tocando con los dedos. Es ese el Tao, la energía vital. Entonces, algo tenemos que hacer. Podemos describir toda la parte negativa, todo el entorno, podemos describir magníficamente, pero la instrumentalización de la ayuda, ahí voy yo. La instrumentalización de la ayuda para no darle la comida, sino que se aprenda a preparar su comida. Entonces, esa es la intención, en darles un camino para que construyan un proyecto de vida que les permita disfrutar de lo que quieren hacer, y cada uno va a determinar la meta, y algunos serán muy ambiciosos, algunas personas necesitarán hacer un cambio profundo en su vida, ¿no? Antes de ayer, ¿no? He visto a una persona que le ha cambiado la vida y que me dice, doctor, eso que te escriben y te dice, doctor, y veo, y es otra persona, y le digo, qué gusto, eres otra persona, sí, entonces veo que algo hice, o bastante según ella, para que cambie su vida esa persona. Y fue una orientación como la miles que harás tú, Leopoldo, y también David, y, y que sirve para que se enrumbe, y ahora es una persona de éxito, y una circunstancia que no la voy a decir, pero que qué grata experiencia. Creo que mi querida Dafne, ¿está usted por ahí, señorita Dafne, o se me durmió? Uy, ahora sí creo que se me durmió la señorita Dafne. ¿Sí? No creo que ¿Puedo, está puedo completar una capturando. idea, Manuel? Sí, complétala, por favor. Sí, Saquémosles el jugo aquí, el, aprovechémonos la- de el- el- Dafne que se ha ido. el asunto es que a veces pues, hay asuntos no necesariamente programados, ¿no? Pero sí sentidos, ¿no? Exacto. La gente está un poco como que, por razones que sería largo ahora discutir, programada para tener, pero no para ser. Mm, Ese es el gran dilema, ¿no? Ahora, cuando Leopoldo hablaba acerca de la importancia del disfrute de algunos aspectos que a veces no están programados, ¿no? Lo asociaba con un libro maravilloso que yo siempre recomiendo leer, ¿no? Este libro de Marcel Proust, que se llama El arte del ocio. Y el arte del ocio no viene a ser sino precisamente ese disfrute que uno tiene con cosas que no están programadas, pero que uno siente que forma parte vital de uno, ¿no? el dolce farniente de los italianos, dolce farniente. Leopoldo, que creo que algo de italiano tiene por ahí.
El abuelo materno, sí. Ya ves, el dolce farniente. Claro, eso es los Sí, molinari, pues, David, ¿no? discúlpame. Sí, sí, sí. Entonces, retomando lo que yo les mencionaba con esa experiencia que se me ocurrió a mí hacer con los estudiantes, y he tenido, tengo guardadas algunas de estas ponencias que estos chicos han hecho. Me decían al principio, aquella persona que decía, pero si yo no tengo talento, ¿no? Entonces, y después decía, a ver, tienes una semana para rebuscar en ti qué cosa es lo que tú sientes que te gusta hacer, y que no puede ser necesariamente la psicología, ¿no? Y me encontré con unos resultados realmente sorprendentes, sorprendentes, ¿no? Y esto que decía Leopoldo es muy cierto, porque a veces ni los padres saben, ¿no?, el nivel de calidad que tienen en sus hijos, y que sencillamente es como lo que decía muy bien Leopoldo, ¿no? O sea, no le dan las oportunidades, las condiciones para que la desarrollen, ¿no? Ustedes se acordarán el primer astronauta peruano, que fue un arequipeño. ¿Se acuerdan ustedes cuando él lo entrevistaron? Noriega, creo, ¿no? Se apellidaba. Claro, cuando él era pequeñito, le hacía que su papá lo llevara a la azotea de su casa y miraba las estrellas. Su papá tuvo que aprender leyendo enciclopedia para saber cuál era la osa mayor, la osa menor, y fue inculcando algo que era un talento natural en ese niño. Y luego dice, yo cuando sea grande me gustaría viajar. Bueno, pues sencillamente ese fue el designio. Y finalmente este chico cumplió, terminó la secundaria, digo, no puede estudiar acá porque eso no se enseña aquí en Perú, y se fue a Estados Unidos. Y mira tú, el primer astronauta peruano. Ah, sí, verdad. Entonces, cuando las condiciones del ambiente familiar, y a veces cuando esto no funciona, viene el segundo nivel, que es el nivel del ámbito educativo. Por eso, en otras oportunidades, y no me canso de repetirlo, si hay algo que debiera cambiar en nuestro país, es el modelo educativo. Es un modelo educativo ya que no estimula precisamente este proceso de ser, sino de tener, ¿no? A los chicos se les prepara para tener, no para ser. Ajá. Y entonces, y ese es el gran dilema de los chicos de ahora, ¿no? Con respecto a que creen que el éxito para ellos es tener un buen carro, tener una casa, tener una esposa, tener hijos, eso. Pero finalmente cuando lo tienen, ahí viene el gran dilema, pues el problema existencial que viene después de los 40, ¿no? Bien, mi querido Leopoldo, a ver, ya, pucha, las 11 de la noche creo, qué bárbaro. Sí. Unas últimas palabras, mi querido Leopoldo, para ayudar a las personas a que puedan tener un curso de vida como ellos quisieran tener, y si es necesario hacer un cambio, ¿qué tipo de cambio? Un programa de éxito, ¿no? Dentro de lo que cada uno lo vería. ¿Qué dices tú para despedirnos, mi querido Leopoldo? Yo creo que es bien importante aprender a disfrutar, ¿no? Y cuando digo disfrutar no me estoy refiriendo a lo banal, me refiero a un disfrute de satisfacción, de haber hecho incluso hasta lo más sencillo, ¿no? Y de disfrutar con uno mismo de ese momento, de esa idea, de esa conversación, de ese proyecto, ¿no? Más allá de que se realice o no, de organizarlo, ¿no? Y poder disfrutar después de digamos, lo que pasa, nosotros tenemos una profesión que pienso en un sentido nos ayuda muchísimo. Por lo menos yo disfruto mucho de mi trabajo, ¿no? Y disfruto viendo a la gente cómo mejora, ¿no? Y eso es un disfrute que no tiene público, tiene contacto, tiene sintonía. Por Y lo tanto, eso no es... trabajas. ¿Cómo? Por lo tanto, no trabajas. Sí, pues. O como decía el Pero, mexicano, pues el mexicano que murió, ¿cómo se llama? ¿Cantinflas? Miguel. No. No, el mexicano este conferencista. Slim, No, Miguel, creo, Luis Miguel, un mexicano ¿Carvajal? que, no, que daba unas conferencias motivadoras impresionantes. Acá ha venido varias veces, o no me acuerdo, que decía, ¿quieres que te enseñe a ganar dinero sin trabajar?
Entonces decía, ¿cómo? Yo te enseño a ganar dinero sin trabajar. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero disfruta con tu trabajo. Hazlo como un juego. Y entonces para ti va a ser un juego y todavía te van a pagar encima. Sí, pues. Miguel, creo, Miguel Ángel Cornejo, creo que era. Cornejo, Miguel Cornejo. Ángel Cornejo. Muy bien, Leopoldo. Excelente. David, ¿tú qué nos puedes decir ya para despedirnos a toda esta gente que quiere tener algún tipo de ayuda con lo que estamos haciendo, o mucho de ayuda? Siguiendo de la línea de lo que les mencionaba, ¿no? Ustedes saben que hubo un gran personaje que fue luego un premio Nobel, y cuando recibió el premio Nobel le fue a agradecer a su maestro de primaria, y le fue a agradecer porque sencillamente fue él quien lo incentivó, ayudándolo, estimulándolo, ¿no? Eso que es una forma de ayuda, ¿no? Estimulándolo, porque tenía todas las condiciones, pero era un niño que era tuberculoso, tenía una serie de dificultades, ¿no? Y en casa no recibía ese soporte. El soporte lo recibió él en el entorno de su profesor. Y fue un profesor que miró en él el talento, ¿no? Lo estimuló. Y miren usted qué cosa más bella que luego dice, yo no hubiera recibido esto si no hubiera sido por usted, Ajá. quien estimuló el talento, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mis queridos amigos, sí, llegamos a las 11 de la noche. Ya, ustedes han percibido, y a través de los tantos programas que hemos hecho, la sensibilidad humana, la sensibilidad que tiene David Jauregui, que tiene Leopoldo Caravedo, que van a la formación del ser humano, que van a crear mejores condiciones y recomendar esa crianza, como la están diciendo. Yo voy a la parte, bueno, ya usted ya no es una criatura, tú eres un profesional, mucho de lo que nos ve son profesionales, psicólogos, algunos pacientes, algunos amigos también seguro. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes por ustedes mismos? Eh, la sensibilidad del doctor Leopoldo Caravedo, la sensibilidad humanista que se ve en el doctor David Jauregui es impresionante, ¿no? Yo voy también a esa sensibilidad, porque la tengo indudablemente con mis pacientes, y yo quería ir hacia ayudarlos a ustedes. Tú que me estás mirando, tú puedes tomar el control de tu vida de alguna manera o de muchas maneras y puedes salir si es que estás en una situación que no te agrada, hay esperanza para ti. Hay muy buenas esperanzas porque la psicología ya no es lo que era antes. Ha cambiado notablemente, notablemente y con las neurociencias más. Y podemos ingresar a la mente inconsciente, al programa que tiene en la inconsciente tu mente y poder construir lo satisfactorio para ti. Ahí donde tú lo puedas ver. Mis queridos amigos, este es el último programa del 2021. Los saludo cariñosamente. Públicamente agradezco al doctor David Jauregui y al doctor Leopoldo Caravedo por permitirme conversar con ustedes a un nivel muy elevado, ¿no? Y con mucha sensibilidad. Y les deseo entonces que tengan un buen 31 de diciembre en el nivel que puedan hacerlo, cuidándose mucho. El ataque que estamos ahora empezando último es tremendo, ¿no? Entonces, cuídense, contrólense hasta donde puedan. Uno se puede divertir de muchas maneras sin tener que irse a emborrachar a campamentos en la playa, que no pueden hacerlo ahora, ni estar en lugares peligrosos. Aprendan, y eso es lo bueno. Todos estamos obligados a aprender a divertirnos de una diferente manera a como quizás antes lo hicimos con mucho desborde. Feliz año nuevo, feliz 31 de diciembre para todos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año. Encantado, muchas gracias por la sintonía.